Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Jefatura de la Carrera de Relaciones Internacionales se complace en dar la bienvenida a cada uno de ustedes al evento especial con motivo de la presentación del informe El estado de la seguridad en la frontera México-Estados Unidos, publicado por el Centro de Estudios Internacionales Woodrow Wilson. Tengo el honor de presentar a nuestros invitados especiales, para quienes ruego un fuerte aplauso al término de la lectura de sus nombres. Dr. Eric Lee, investigador de la Universidad Estatal de Arizona. Maestro Luis Manuel López Rojas, jefe de la Carrera de Relaciones Internacionales. Doctora Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN. A continuación, daré lectura de las semblanzas curriculares de nuestros invitados. Doctora Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ha fungido como investigadora de tiempo completo desde hace 22 años. Cuenta con estudios de doctorado en Sociología por la misma universidad. Actualmente es miembro y tesorera del Consejo Directivo de COMEXUS, Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, miembro del Consejo Directivo de la Red Internacional Metrópolis, así como del Advisory Board del Mexico Institute del Woodrow Wilson International Center for Scholars de los Estados Unidos. Como distinciones sobresalientes obtuvo en 1999 la categoría de Fellow de esta misma institución. Ha sido reconocida como investigadora asociada del Center for Latin American and Caribbean Studies de Michigan State University, además de haber realizado una estancia de investigación en Georgetown University. Ha impartido diversas cátedras y conferencias en instituciones nacionales y extranjeras, entre las que destacan Arizona State University, York University, Toronto University, University of California, Berkeley, Universidad de Göteborg en Suecia, Universidad de Bucarest, CEPAL, Chile, Universidad de Buenos Aires. En Medio Oriente y Asia, en la Semi-Open School of Communication de Israel, además de la Academia China de Ciencias Sociales, que publicó recientemente su artículo Current Challenge of United States-Mexico Relations. Es catedrática de la División de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido merecedora del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria como mujer universitaria. Dr. Eric Lee es director asociado del North American Center for Transworld Studies de la Universidad Estatal de Arizona. Tiene amplios conocimientos sobre política pública transfronteriza México-Estados Unidos en temas como competitividad, sustentabilidad, seguridad y educación. Actualmente supervisa proyectos que revisan diversos aspectos del comercio y turismo entre Estados Unidos y México. De 2006 a 2007 fue oficial del programa de la Fundación Merage para el Sueño Americano con sede en Newport Beach, California. De igual forma, fue directora asistente del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego en el periodo 2002-2006 y se desempeñó como gerente del consorcio Southwest para la investigación y política ambiental de San Diego State University. Ha sido consultor de organizaciones filantrópicas y educativas, así como colaborador en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es miembro de la Junta Asesora Internacional de la revista Latin America Policy. Sin más, cedo la palabra a la doctora Silvia. Muchísimas gracias, tengan todas y todos ustedes. Buenas tardes. Les agradecemos su presencia en esta ocasión, en donde el Centro de Investigaciones sobre América del Norte concurre precisamente a esta Facultad de Estudios Superiores Aragón para traer la presentación del doctor Eric Lee. Quiero brevemente señalarles que la importancia que un evento de esta naturaleza tiene para el centro. Nosotros estamos absolutamente convencidos que solamente en el compartir podemos crecer. En el campus de Ciudad Universitaria se suceden permanentemente numerosos actos académicos, desfilan por ahí, diría yo, por la alfombra roja, colegas de todo el mundo para presentar sus trabajos, para discutir y dialogar con nosotros los investigadores, pero ustedes están hasta cierto punto distantes del campus universitario. Podemos trabajar y lo hemos venido haciendo, de hecho, a través de las videoconferencias, pero estoy absolutamente convencida
que nunca podrá haber algo que sustituya el contacto personal. Por eso quiero agradecer al maestro Luis Manuel López Rojas toda la apertura, toda su enorme disposición para colaborar con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, para darnos ahora hospitalidad tanto al doctor Lee como al CISAN y a los libros del centro, que son el resultado de muchas horas de investigación de una comunidad de investigadores y técnicos académicos que estamos convencidos en que la relación de México con Estados Unidos y Canadá es una relación estratégica. Les agradezco entonces las facilidades para poder estar aquí entre ustedes y que podamos todos aprender de lo que esta tarde viene a compartirnos el doctor Eric Lee. Muchísimas gracias y paso el uso de la palabra al doctor Eric Lee, quien, como ya se señaló, nos hablará de este reporte publicado por el Woodrow Wilson Center de los Estados Unidos. El reporte se llama El estado de la seguridad en la frontera México-Estados Unidos, y sí quisiera nada más señalar que este es un trabajo conjunto que realizó Eric junto con el doctor Eric Olson, que en esta ocasión no nos puede acompañar en la Ciudad de México, pero un reconocimiento enorme para ambos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho esta amable invitación por la parte de la doctora Silvia Núñez y el maestro Luis Manuel López Rojas de aquí, de esta institución. Hay que aprovechar estas oportunidades. No son muchas y no son muchos centros que hacen lo que hace el CISAN. Somos contados, de hecho. Está el Instituto México en Washington, CISAN aquí. Otros pocos que no voy a mencionar en este momento. Y en Arizona casi somos los únicos que ven la relación binacional en su totalidad con México y también con Canadá. Muy bien, entonces estamos encantados de tener esta oportunidad de estar con ustedes y ojalá que me aguanten el acento arizonense mezclado con sonorense a veces. Pasé mucho tiempo en el estado de Sonora. Para avanzar. Bueno, este informe es un momento clave en la relación binacional, sin duda. Estamos llegando al fin del sexenio de Felipe Calderón, el fin de los 4 años de Barack Obama. Una colaboración mucho más intensa entre los dos países en cuestiones de seguridad por necesidad, más que nada. Los dos países apenas nos estamos conociendo, parece, pero estamos tratando lo que este informe es un working paper, ¿no? Es un trabajo que todavía sigue en marcha. El estado de la seguridad en la frontera México-Estados Unidos forma parte de un libro o un reporte que se llama en inglés State of the Border Report, el estado de la frontera. Nos sentimos obligados de hacer este tipo de, un compromiso más bien, un compromiso para hacer este tipo de informe. Hay muy poca información en Estados Unidos sobre México, sobre qué es la frontera entre México y Estados Unidos. Hay pocos datos, no hay mucha información. La información que hay está muy politizada. Entonces, agarramos este reto con las dos manos para ver si podemos dar algo de claridad a este asunto. Como dijo doctora Núñez, estoy trabajando con un colega que es muy bueno en temas de seguridad, el muy bien conocido Eric Olson, que está trabajando en el Instituto México en Washington. Y cada vez que abres el New York Times, el Washington Post, ahí está Eric, ¿no? Con otro famoso quote. Es muy buen colega. Entonces, también estamos trabajando con el Colegio de la Frontera Norte, que tiene su sede en Tijuana, pero también tiene oficinas aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, yo creo. Muy importante institución. Y este trabajo está apoyado por parte de USAID México, una excelente oficina ahí en la Embajada de Estados Unidos.
CSG West, que apoya a los legisladores del oeste de Estados Unidos, y la Conferencia de Legisladores Fronterizos y la State Alliance Partnership, Alianza Estatal. Entonces, como les platiqué, es una iniciativa de la Alianza de Estudios Transfronterizos, la Border Research Partnership, en inglés es nuestro centro, Colegio de la Frontera Norte, Instituto México. Da una perspectiva amplia sobre el estado de la región en este momento y su administración. Vamos a seguir con nuevos informes en los años que vienen. Nos estamos enfocando en 4 áreas principales, los cuales son el comercio, o el desarrollo económico, la seguridad, que vamos a platicar hoy, la sustentabilidad, medio ambiente y calidad de vida. Y con esos temas queremos dar como les dije, una perspectiva amplia de cómo está la frontera en este momento. Vamos a publicar el informe completo a finales de este año o a principios del 2013 en inglés y español. Todavía no tenemos los informes en español, pero se lo prometo, lo vamos a hacer. Siguiente, por favor. Ya salió un reporte sobre el comercio de Estados Unidos. Nuestro centro ha estado, hemos hecho mucho trabajo este año en cuestiones comerciales, cuestiones sobre el comercio binacional. No fue una cosa planeada, pero los números no mienten. Es una relación enorme entre estos dos países. En 2011 los dos países alcanzaron a $500,000 millones de comercio two-way trade, comercio binacional, que es un número que nunca se ha visto en nuestra historia. Casi nadie sabe de ese hecho. Chris y yo fuimos los primeros en anunciar este hecho en este reporte, the State of Trade, Competitiveness and Economic Well-Being in the U.S.-Mexico Border Region. Seguimos con una frontera muy congestionada, muy estancada, con colas de camiones y carros muy largas. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar eso. Siguiente. En este informe tenemos un marco de referencia estamos tratando de construir un marco de referencia para medir, realmente medir con hechos, con datos, con información, la seguridad fronteriza. Estamos viendo 4 áreas que quisiéramos saber que son objetivos, que son las actividades relacionadas con el terrorismo. Tienen que entender, se tienen que acordar que el 9/11, septiembre 9/11 de 2000, en Estados Unidos fue un evento de parteaguas, ¿no? Hay antes y después de ese día. Desafortunadamente la región fronteriza sufrió mucho. No sé si tengan parientes que viven en Laredo, Nogales, Tijuana, pero las colas para pasar a Estados Unidos se hicieron de 30 minutos, casi nada, hasta 4, 5 horas a veces, y el comercio sufrió bastante por eso. También estamos viendo niveles de violencia en ambos lados de la frontera. Hay las estadísticas de los homicidios que estamos viendo a Ciudad Juárez como un caso especial. Estamos viendo cómo medir o cómo los gobiernos miden los volúmenes de droga, dinero y armas confiscadas, y si realmente es una medida confiable de que estamos avanzando o no estamos avanzando. También, por último, estamos viendo el hecho de los datos sobre la detención de inmigrantes indocumentados, cómo ha subido y cómo se está bajando en este momento. Hay muchos factores, es un trabajo casi imposible, yo diría, pero otros factores que estamos viendo es la colaboración más generalmente, y estamos viendo la iniciativa de Fronteras Siglo XXI, siglo XXI, en los dos países, en ambos países, que ya tienen en marcha los gobiernos federales desde el 19 de mayo de 2010.
estamos viendo como algo muy interesante la reparación y ampliación de los puertos de entrada. Por ahí pasa el comercio hacia Estados Unidos y hacia acá para México. Dependemos mucho en el buen funcionamiento de esos puertos de entrada y tiene mucho que ver con la seguridad también. El Estado de Derecho en México forma parte de esto. Estamos viendo un momento clave para la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Ya tienen un nuevo plan estratégico de 2002 a 2016. Ya tienen una cantidad de personal increíble, tienen 21,000 agentes, que es un número histórico. En los años 90 empezaron con 4,000 agentes por toda la frontera, o sea, han tenido un aumento en su personal muy importante. Programas contra las adicciones en ambos países también juega parte en esto. Y el impacto de la tecnología, no sé si vamos a tener tiempo, a lo mejor no tenemos tiempo para meternos en detalle con eso, pero empezamos con el terrorismo. Por lo menos al lado de Estados Unidos, ¿cómo medimos la amenaza de terrorismo que viene de la frontera con México? Y aunque suena increíble para muchos de ustedes, después del 9/11, el Estados Unidos se sintió muy amenazado. Mucha gente se dieron cuenta que tenemos fronteras de 2,000 millas con México y 5,000 más con Canadá, que son fronteras casi no protegidas para nada. Eran fronteras donde fluía la gente, donde pasaba mucha gente, el comercio, y no había muchas políticas públicas muy detalladas sobre cómo manejar esas fronteras. En el informe decimos, Eric y yo, muy claramente que no hay amenaza de terrorismo que viene de México en este momento. Por lo menos no se ha comprobado nada. Curiosamente tenemos estos datos y son casi los únicos datos que tenemos sobre la supuesta amenaza de terrorismo de aquí en México. De los años fiscales 2000 hasta 2012, de enero a junio, vemos una tendencia, son extranjeros, tendría que decir que son extranjeros de países de interés especial. Special aliens from special interest countries en inglés. Entonces, estamos hablando del Medio Oriente, ¿no? Arabia Saudita, Yemen, Irán, definitivamente. Son los arrestos o son las detenciones que ha habido por parte de la patrulla fronteriza con esta gente. Y vemos que básicamente estamos viendo que el número está bajando. Para muchos años no hay datos, simplemente no hay datos. Batallamos bastante para encontrar datos. Hay informes más o menos secretos o no muy bien conocidos por parte de ICE y Department of Homeland Security, pero no nos han dejado ver sus datos muy en detalle. Vemos un informe por ahí y por allá, pero vemos una tendencia de baja. Este tipo de detención de gente de interés especial, como diríamos, está a la baja. Entonces, y les insisto que casi son los únicos datos que hay sobre esta amenaza. Siguiente. También voy a mover rápido por el informe. También estamos viendo violencia en las ciudades fronterizas. Y lo estamos viendo de un dato muy específico. Estamos viendo homicidios. No estamos viendo cobro de plaza, extorsión, robo de carro con violencia, aunque sí juegan un papel muy importante en todo esto. Pero estamos viendo los datos más claros, más preocupantes y para muchos más interesantes. Y estamos viendo de los dos lados. Lo que se puede ver de una manera muy clara es que las ciudades fronterizas de Estados Unidos
son las ciudades más seguras de Estados Unidos. Curiosamente, ha habido mucha discusión en los medios de comunicación del famoso spillover violence, de la violencia que iba de aquí para allá, pero hasta el momento no ha habido a gran escala. Tucson, yo soy de Tucson, muy tranquilo, pero San Diego, El Paso está, como ustedes saben, enfrente de Ciudad Juárez, directamente justo al norte de Ciudad Juárez, y es una de las ciudades más seguras que tenemos en nuestro país. Al contrario, Washington D.C., y si van a Washington y salen del metro y van para la izquierda y no a la derecha, cuidado, ¿ok? Entonces, tienen que ir con alguien que realmente conoce la ciudad. Baltimore, ni hablar, Chicago no viene aquí, pero con mucho cuidado. Entonces, los datos que agarramos aquí son de la FBI, Offenses Reported to Law Enforcement by Cities 100,000 and over in population. Quiere decir que miden las ciudades que tienen más de 100,000 habitantes y para arriba. Y cuando mides eso, de mi lado, de la frontera, ves que las ciudades fronterizas son muy seguras. Es una historia completamente diferente del lado mexicano. Son datos de 2011. Ustedes ven claramente que Juárez, aquí vemos Juárez va en primer lugar, por supuesto, pero vemos que Tijuana había bajado desde 2006 hasta aquí. Chihuahua City dio un ligero incremento en su, un incremento importante en su violencia. Muchos de los grupos nos cuentan, los procuradores, los policías de Ciudad Juárez, que muchos de los grupos de crimen organizado y no tan organizado se cambiaron de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua, Nuevo Laredo, Matamoros, Nogales, Arizona. Curiosamente, el estado de Sonora se ha medido como el estado más tranquilo de los 6 estados fronterizos. Entonces es muy irónico que en Arizona tenemos una preocupación tan fuerte sobre la seguridad fronteriza cuando tenemos el vecino más tranquilo del lado mexicano. Aquí viajamos a Ciudad Juárez, hicimos varias entrevistas con mucho detalle con procuradores, policías, legisladores, alcaldes, regidores, gente de la sociedad civil. Y ven, si están viendo este tema, les recomiendo mucho esta página, Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez. Su director es Jorge Contreras, es dueño de una fábrica de muebles en Ciudad Juárez. Se preocupó mucho por la situación en Ciudad Juárez. Formaron este grupo que tiene participantes de los 3 niveles de gobierno y también de la sociedad civil, y vemos que Ciudad Juárez está mejorando, pero de una manera importante. Aquí tengo datos de enero a mayo. Seguramente tienen datos ya actualizados hasta septiembre. Como les dije, se lo recomiendo mucho. Y no vienen aquí, pero en los otros áreas, como mencioné, robo de carro, extorsión, cobro de plaza, etc. También hay esta tendencia de baja en Ciudad Juárez, que son realmente son buenas noticias para la gente que vive en Ciudad Juárez, son buenas noticias para los funcionarios estadounidenses que estaban, les puedo decir, bastante preocupados de lo que estaba pasando en Ciudad Juárez entre 2009 y 2010 con la situación de la violencia. También estamos viendo en este informe, ya pasamos a las detenciones. Sí, la siguiente, por favor. Estamos viendo cómo se mide las detenciones de drogas ilegales en la frontera sur de Estados Unidos. Hay varios problemas con estos datos, y unos son de que los coleccionan varias dependencias del gobierno que no se hablan
entre sí, para variar, ¿no? Ahí está el Departamento de Justicia, ahí está ICE, Immigration and Customs Enforcement, ahí está la patrulla fronteriza, ahí están policía estatal, policía local, municipal. Entonces, y tampoco no se sabe cuánta droga está pasando para Estados Unidos, simplemente no se sabe. Hay estimaciones, ideas, pero realmente, entonces, si no sabes el número completo, realmente como dependencia del gobierno no puedes medir con mucha claridad tu éxito o tu fracaso en esta cuestión. Entonces vemos que hay mucha detención de metanfetamina, pero no sabemos si esto quiere decir que la policía estatal, federal, local está agarrando más, está deteniendo más, o si nada más está produciendo más. Entonces, o sea, realmente el estado de la ciencia, el análisis sobre esta área es muy pobre, y no avanzamos mucho en este reporte, desafortunadamente. Siguiente gráfica, sí. También vemos esta cuestión tan sensible para los dos países, armas provenientes de Estados Unidos, y vemos en esta gráfica durante nuestra investigación que también tienes el mismo problema. Hay muchas dependencias trabajando en este tema, no se hablan, por lo menos al lado americano, no se hablan. El Departamento de Justicia ya tiene fama para ser muy cerrado, y así pasó lo de Rápido y Furioso también, pero vemos que hay muchos que están trabajando el tema. Y al lado mexicano hay poca colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, policía municipal, estatal y PGR que maneja este tema, y Sedena también. Hay dependencias muy poderosas que tampoco colaboran de una manera muy buena. Pasamos a lo de los a migración rápidamente. Estamos viendo, mencioné que la patrulla fronteriza ha visto un aumento increíble en el número de personal, 5 veces más grande ahora que en 1992. Si se acuerdan, se implementaron dos políticas públicas muy importantes, Operación Gatekeeper en San Diego y Operation Hold the Line en El Paso. Entonces, mucho de esto esos dos programas, la idea fue poner mucha gente justo en la línea. O sea, no había espacio entre los agentes y la línea. Estaban ahí en el río, ahí en la línea y con muchos. Entonces vemos que ya hay muchos agentes. En varios sectores hay una situación donde los agentes no tienen mucho que hacer, honestamente. El sector de El Paso es uno de esos casos. Nos contaron que para ese sector de la patrulla fronteriza tenían 2.700 agentes, y en el año fiscal de 2011 nada más detuvieron a 10,000 personas. Entonces, si eres un agente, estás dormido en tu camión, en tu camioneta ahí, no haciendo mucho, agarras el promedio 3 personas al año. Entonces, estamos viendo una inversión muy importante en personal. Un agente de la patrulla fronteriza debería de costar, con su salario, sus prestaciones, mucho más de 120,000, 150,000 al año para el gobierno federal. Entonces es una inversión muy fuerte. No hay, entonces, si lo diría de otra manera, no hay mucho más que puedes hacer si eres la patrulla fronteriza. Ya tienes tu personal, ya tienes tu infraestructura, SBINet, ahí en Arizona, tu tecnología, y los avances que va a haber no van a venir de la patrulla fronteriza.
También tengo esta gráfica de las detenciones de la patrulla fronteriza por sector en la frontera sur. Aquí, para mí esta tabla es muy interesante. Vemos el caso, como les platiqué, de El Paso, 2.700 agentes, con nada más 10.000 detenciones. No están siendo muy productivos, pero ustedes pueden ver aquí el máximo número de detenciones y el año en que las hicieron. El Paso, increíblemente, detuvieron hasta los 85,000 y poco más detenciones en 1993. Esto fue el año antes de Operation Hold the Line. Fue implementado en El Paso. Los números son muy grandes. El sector de Tucson ya es el sector más importante para la patrulla fronteriza. Tienen bastante personal. Es muy, muy grande. Es casi todo el sur de Arizona. Y tuvieron en 2011 123,000 detenciones, pero una baja de un máximo de más de 616,000 en el año 2000. Increíbles estos números. Entonces, la migración hacia Estados Unidos, curiosamente, y no sé, casi nadie dijo que esto iba a pasar, pero el investigador Douglas Massey en Princeton Mexican Migration Project ya salió con un análisis que la migración hacia Estados Unidos está en cero, básicamente. Básicamente el mismo número de gente está regresando a México que está migrando a Estados Unidos. Entonces, no es algo que nadie predijo. Entonces es un momento muy interesante en la cuestión migratoria. Nada más una gráfica rápida del número de millas construidas del muro fronterizo. Nada más es una frontera de 2.000 millas, acuérdense. 3.500 tantos kilómetros, y nada más tienen, si se acuerdan, durante la campaña de 2008 para la presidencia, John McCain dijo que quería terminar el muro. No van a terminar el muro, ni este año, ni en 20 años más. No hay dinero y no hay mucho interés por parte de la misma patrulla fronteriza. Entonces tenemos como 600 millas por ahí ya con muro fronterizo. Entonces, para llegar rápidamente a las conclusiones, sí ha habido inversiones importantes en personal, infraestructura y tecnología, especialmente al lado de los Estados Unidos. Algunos avances en las áreas de migración y una baja de violencia, pero sin duda hay necesidad para soluciones de mayor impacto. No se sabe si vamos a seguir así en Ciudad Juárez o va a cambiar, ¿no? Y tampoco tenemos cómo medir muy bien. Existe la necesidad de ideas nuevas y creativas para mejor seguridad pública en esta región, y se necesita un incremento en la capacidad de las fuerzas de seguridad pública a nivel estatal y local, más que nada. Más que nada necesitamos más tiempo. O sea, los líderes políticos nos platican esto, perdón. Está hablando de la patrulla fronteriza. No les pareció. Como les platiqué, John McCain en 2008 dijo que you have to finish the dang fence, hay que terminar el muro. No es tan sencillo esta cuestión de seguridad fronteriza, y vemos que avances permanentes, avances reales resultarán si existe colaboración binacional y también avances nacionales en cuestiones de políticas públicas. Hay cuestiones
nacionales aquí en México, donde Estados Unidos realmente no tiene mucho que decir, y viceversa también. Sí se necesita una mejora en la administración de los puertos de entrada terrestres. Si han intentado pasar de Ciudad Juárez a El Paso, o Nogales a Nogales, Arizona, o Tijuana a San Diego, estamos hablando de una espera de varias horas. Estamos muy atrasados en infraestructura fronteriza. Se necesita una distribución más estratégica de los recursos, de la seguridad en la frontera. Muchos retos en este tema destacan el intercambio de inteligencia entre ambos países, la reforma de la justicia en México, el cambio a juicios orales, mejorar cómo interrumpir el flujo de armas de fuego y dinero en efectivo hacia México, así como el flujo de los migrantes, las víctimas de la trata de personas y sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Entonces son flujos que van para el norte y para el sur. Y además, por fin, Estados Unidos deberá demostrar avances mayores en la reducción del consumo de drogas ilegales en el país. Curiosamente, no hay muchas ideas nuevas en esa área. No hay avances importantes en la ciencia tampoco. Entonces, sí tenemos bastante trabajo para los años que vienen en este tema. Lo dejo ahí. Con mucho gusto podemos entrar en los comentarios de Silvia y Luis Manuel. Muchas gracias al doctor Lee. Antes que nada quisiera agradecer la participación y la presencia de todos los alumnos, los profesores que nos acompañan, algunos egresados también que vinieron de manera particular, que se desplazaron de sus trabajos y pudieron acudir para escuchar precisamente el reporte que nos trae el doctor Lee. Y precisamente, Eric, ahora que mencionabas los datos duros y que recordábamos el tema del 11 de septiembre, ¿qué tan trascendente fue realmente a partir del 11 de septiembre los cambios que se dieron en la seguridad a nivel mundial, en aeropuertos, los puertos simplemente? El tema, por supuesto, de una frontera tan compleja como es la que tiene México y Estados Unidos, que además, como también lo expresas en tu informe, y que ya lo comentábamos allá arriba, tiene un intercambio de casi 500,000 millones de dólares al año, ¿no? Es enorme la cantidad de productos, de mercancías que cada año cruzan vía México y Estados Unidos. Y esto, por supuesto, desde el 94 que tenemos el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, ha hecho que nuestra frontera sea todavía más difícil, más compleja en este sentido. Creo yo, Eric, que a partir del 2001, que fue cuando se tuvieron estos eventos, Estados Unidos orientó o enfocó mucho de su tarea a tratar de defenderse en las fronteras contra el terrorismo, lo que se define como terrorismo, incluso como armas de destrucción masiva, así también se menciona en alguna parte de tu informe. Y por el otro lado, el caso mexicano, donde desde 2006, bueno, estamos en una lucha contra el crimen organizado, entonces encontramos por los dos lados grandes problemáticas internas que al final del día chocan en la frontera, y que si bien tienen espacios en común, por ejemplo, la lucha contra las drogas, la lucha contra incluso las armas, el tráfico de armas ilegales, pero quizá esto no ha encontrado un punto de convergencia perfecto. Ya lo decías tú en el caso de las agencias de tu propio país, donde quizá no se han podido de alguna manera organizar de manera bien sincronizada, que es algo que también nos ocurre a nosotros en el caso mexicano. Y esto definitivamente abona para que los migrantes que de alguna manera, dada la asimetría económica que tenemos con Estados Unidos, podríamos calificarla quizá 20-1, bueno, tienen que atravesar a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y encuentran precisamente este condimento, ¿no? Por un lado la lucha contra el terrorismo y en el lado de su país se encuentran la lucha contra el crimen organizado. Entonces, qué difícil es, como tú lo decías, encontrar incluso los datos de cuál es la cantidad de droga que pasa en una frontera tan difícil, como también lo debe ser estimar con veracidad qué cantidad de personas
incluso las nacionalidades de estas personas. Me refiero muchos de Centroamérica, la mayoría deben ser quizá de nuestro país, pero vienen de otros países de América Central, de América Latina en general. ¿Cómo estimar precisamente de qué nacionalidades son? ¿Cuál es el tamaño del flujo migratorio? Y de ahí nos han surgido otras problemáticas, porque también el tráfico de las personas, que en México se le conoce como los polleros coloquialmente, bueno, ha crecido de tal manera que el crimen organizado ha encontrado también un nicho de mercado en los propios migrantes, en secuestrarlos, en quitarles lo que traen, etcétera, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más complejo y hoy entramos en una disyuntiva donde el gobierno de México dice a los Estados Unidos que las armas que llegan al crimen organizado provienen de Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado nos encontramos también con que del lado estadounidense hay un derecho constitucional, hay un derecho incluso de toda la tradición de los Estados Unidos de poseer armas, y nos vamos encontrando otra vez con que no existe un hilo conductor y una estrategia integral entre los dos países que combine a sus instituciones de manera separada y después de manera conjunta ya en una buena relación bilateral. Entonces me parece que el informe que nos has hecho favor de presentar es muy importante porque nos revela cifras, nos revela también realidades. Me gustó mucho el inicio donde pones la imagen, si podemos regresar a la primera imagen que tiene la presentación, y me parece muy alusiva porque nos habla precisamente de cómo le advierten, ahí está, ¿no? El peligro que se le informa a los ciudadanos estadounidenses de no llevar a México armas de fuego, con la salvedad de que pueden ir hasta prisión, pero ya el hecho de que tengan que advertir es porque bajo la ley estadounidense, bajo la cultura norteamericana, se puede poseer armas. Entonces encontramos también eso, el choque cultural, ¿no? Y cómo culturalmente decirle ahora a un estadounidense que de siempre ha tenido ese derecho de portar armas, que pues ya no lo van a poder comprar o que se tienen que regular, etcétera, porque hay otros problemas en la frontera. Entonces, nuestra relación finalmente resulta muy compleja. Lo interesante de todo esto es que tenemos instituciones y organismos académicos como el que tú representas, la Universidad de Arizona, y también como el Centro Woodrow Wilson, que están haciendo estudios muy serios, y la fortuna es que tenemos en la UNAM también el Centro de Investigaciones de América del Norte, que nos da precisamente la pauta para abrir este tipo de debates, para conocer este tipo de informes y para de alguna manera proponer soluciones, hacer diagnósticos que nos lleven a una solución integral, que yo lo veo muy necesario. Ya lo decías tú hace unos momentos, el tamaño de la frontera entre México y Estados Unidos, el muro apenas está terminado, quizá una quinta parte, ¿no? Pienso yo que es quizá una quinta parte, no se va a seguir construyendo, y ahora en el proceso electoral que se vive en Estados Unidos, el tema migratorio va a ser también muy relevante. La comunidad mexicana, la comunidad incluso de latinoamericanos que viven en Estados Unidos cada vez está creciendo más, y lo importante es que además de que está creciendo el número, muchos están adquiriendo también derechos, muchos se están convirtiendo en ciudadanos de los Estados Unidos, y esto creo que va a propiciar una mejor integración como la quisiéramos, ¿no? Una integración no tan desigual quizá, que eso sería lo que a los mexicanos nos interesaría mucho. Y bueno, pues me parece el informe muy relevante, me da mucho gusto que haya podido celebrarse este día la presentación y que esté un público nutrido. Como yo les comentaba al inicio, va a haber alumnos de todos los semestres y hay también público en general que nos ha visitado a esta facultad. Yo esto lo celebraría y regresaré yo la palabra a la doctora Núñez para la moderación de la mesa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Yo no vengo de comentarista, sin embargo quiero destacar algunos puntos que me parecen particularmente significativos. Uno de ellos es precisamente que a la hora que tú mostrabas la gráfica donde aparecen las metanfetaminas, la marihuana, etcétera, los números más elevados son precisamente de la introducción de marihuana de México a los Estados Unidos. De ahí la relevancia que ha tenido y sobre todo las expectativas, yo diría falsas expectativas, de la posibilidad de la legalización de la marihuana.
en tu propio país. Creo que para Estados Unidos un reporte de esta naturaleza pues arroja una perspectiva, yo diría, muy optimista. Ayer nada menos el presidente Obama, cuando se trataba este tema, decía que él ha reforzado la patrulla fronteriza y la seguridad en la frontera. Es decir, es un tema que va a prevalecer independientemente si son los rojos o si son los azules en el escenario. Pero lo que me preocupa en este sentido es que tenemos el fenómeno largamente estudiado por los expertos en el tema de seguridad y narcotráfico, en donde dicen que bueno, esto es como un globo que cuando se le aprieta de un lado se infla del otro, y ese es el fenómeno que creo yo que experimentamos en México, en la medida en que Estados Unidos logró blindar su frontera para que estos números bajen, no nada más de personas, sino incluso de tráfico de estupefacientes, pues lo que tenemos aquí es que se incrementó significativamente el número de consumidores de drogas. Y por otra parte tenemos también aquí un problema, yo diría, histórico. Estaríamos equivocados si pretendiéramos afirmar que el gobierno mexicano durante muchos años y generaciones atrás tuvo el control del territorio. Es mentira, o sea, jamás hemos tenido la capacidad del control del territorio, no había una necesidad, es decir, los años que tuvimos un partido de Estado, en donde, por ejemplo, los caciques locales jugaban un papel relevante para controlar estos eventos, diría, estas disfuncionalidades, pues resultaron que funcionaban. Pero nunca hemos tenido ni un ejército lo suficientemente pertrechado, ni policías organizadas, es decir, hasta que explotó la bomba. Tenemos un territorio en donde el control del mismo se cruza por el tema de la corrupción, el tema digamos, no se diga el crimen organizado que ha proliferado a todo lo largo y lo ancho del país. Pero cuando Luis Manuel señalaba hace un momento de que, bueno, la mayoría de los que cruzan por nuestro territorio uno tendería a pensar que, bueno, sí, efectivamente son de Centro, Sudamérica y los mexicanos que se aproximan a la frontera norte, pero es de llamar la atención lo que está sucediendo precisamente en la frontera sur, una frontera que México perdió el control. Es una frontera muy pequeñita en comparación con la de Estados Unidos y ni siquiera hemos tenido el control de esta frontera sur. Por ahí, si ustedes hacen una visita a este centro donde tiene el Instituto Nacional de Migración, que yo creo que valdría mucho la pena hacer ese contraste, ustedes van a encontrar ahí que llegan gente que vienen de África, de Afganistán, de Irak, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema que trasciende indiscutiblemente. La seguridad es un tema que trasciende, sin lugar a dudas, la cuestión estrictamente bilateral, y estamos ya frente a un escenario, yo diría, muy complejo en términos globales. De cualquier manera, celebro el hecho de que se hagan este tipo de estudios, porque son indispensables, y creo yo que en un futuro deberíamos, desde la parte académica, tener una mayor participación precisamente para ver con distintos lentes un fenómeno como este. Así que, pues, muchas gracias. Yo celebro haber tenido esta oportunidad, y ahora pasamos la palabra, pues, a todas y a todos ustedes. A ver, una pregunta. Esto es un fenómeno psicológico, ¿eh? Se conoce, uno sabe que al principio nadie quiere, y después, una vez que se lanzó el pionero, viene el boom. Por favor. Buenas tardes. A mí me gustaría conocer su particular punto de vista de cuál es la institución estadounidense que más colabora con las autoridades mexicanas y cuál es la que es más reacia a tener comunicación con nuestras autoridades. Muy buena pregunta. Le voy a decir por qué. Porque no tenemos una política exterior con México, tenemos varias. El hecho es que son dependencias tan grandes
y tan importantes como es Department of Homeland Security, que tiene un presupuesto, nada más Alan Burson, el comisionado de la Customs and Border Protection, tiene un presupuesto de 11 mil millones de dólares al año para su personal. Entonces estamos hablando de dependencias muy grandes. El Departamento de Estado tiene una relación muy particular con México, y luego está Department of Homeland Security, que son policías, o sea, van a tener una relación mucho más muy diferente y muy, yo diría que son policías, o sea, no son diplomáticos para nada. Luego hay un sinnúmero de dependencias que tienen programas con México. Yo diría que, curiosamente, una de las áreas, las mejores áreas de colaboración es en la área de medio ambiente. Semarnat y la Environmental Protection Agency de Estados Unidos ya tienen más de 30 años, yo creo, trabajando juntos en cuestiones de calidad de aire, a veces agua, residuos tóxicos, ese tipo de cosas. Entonces es trabajo muy necesario y casi nadie sabe de este trabajo. Entonces hemos tenido la oportunidad de interactuar con estas dos dependencias y es muy bueno. Departamento de Justicia de Estados Unidos sin duda tiene la relación más conflictiva, más difícil, y nada más es con México, es dentro de los Estados Unidos también. Eso fueron ellos que pusieron famoso Rápido y Furioso, de hecho una subagencia, Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF, en Phoenix. De hecho, pero son relaciones distintas y depende mucho con quién hablas. Buenas tardes. Mi pregunta estaría un poco encaminada a lo que había mencionado el maestro Luis Manuel al inicio respecto del terrorismo. Si bien cuando se dan estos atentados del 11 de septiembre, tengo entendido se da una orden militar por parte del presidente Bush en el cual se pueden detener personas que pudieran estar pues de cierta manera relacionadas con el terrorismo. Esto ha llevado de cierta manera a que puedan detener personas y se tengan violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de Guantánamo, donde igual se tienen tanto reportes de la Cruz Roja como de la Amnistía Internacional de estas violaciones de derechos humanos. Mi pregunta en tal caso sería, ¿qué supondría una victoria del gobernador Romney, tanto en la política interna como de la región, en temas tanto de derechos humanos como de migración, incluso de las minorías? Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué va a hacer el gobernador Romney? ¿Qué podría suceder? O sea, históricamente el Partido Republicano se ha hecho mucho más, al menos la apariencia de ser mucho más duros en cuestiones de seguridad nacional. Y se vuelven locos con esto de que un demócrata como Barack Obama capturó y mató a Osama Bin Laden. Eso no les queda en su visión del mundo. Entonces, yo digo que, bueno, como han hecho históricamente los republicanos, se va a ver más en cuestiones de conflictos culturales, una política mucho más dura contra varios países en el Medio Oriente, como Irán, como ha dicho, de hecho. Pero con esto estás hablando, yo creo que del Patriot Act, que fue aprobado en 2002, 2003, por ahí. Muy controvertida la ley, y muchas partes ya no existen, de hecho. Entonces, yo creo que si gana Romney, pudiéramos ver más iniciativas así, y va a haber tiempos muy interesantes en cuestiones de derechos humanos.
quisiera saber, con respecto a lo de lo que mencionaba de la seguridad fronteriza, para usted, ¿qué es mejor, tener cantidad o calidad en el personal, puesto que sí ha habido más detenciones y todo, pero también ha habido discriminación, violación de recursos, a los derechos humanos, y pues quisiera saber qué es más importante para los Estados Unidos, tener la cantidad o calidad en su personal. Definitivamente calidad. Con un incremento tan importante en el personal en la patrulla fronteriza, se ha visto más casos de corrupción, se ha visto mucha rotación de personal. Se van de la patrulla fronteriza a otras agencias muy rápido, no se queda mucho tiempo. Entonces lo que tenemos es una patrulla fronteriza con menos experiencia, gente mucho más joven que está tratando de hacer este trabajo de seguridad pública tan binacional, tan difícil. Yo diría que los casos que hemos visto recientemente en Arizona, la muerte de la gente de la patrulla fronteriza por otro agente, ¿no? El balazo que recibió. Y también este caso de Nogales, yo creo que se debe a eso, la falta de experiencia en la patrulla fronteriza. Ya hay mucho más agentes y son mucho más jóvenes, con mucho menos experiencia. Entonces, sin duda es la calidad. Donde necesitamos más gente, más personal, es en los puertos de entrada terrestres. Hay una falta de personal ahí increíble. O sea, llegas a San Isidro y antes tenía como 24 garitas y tienen 16 abiertas porque la gente está comiendo o está de vacaciones, no tienen suficiente número de personas. Es muy importante, ha afectado mucho el comercio, el turismo y es mucha lata estar ahí. Entonces necesitamos más gente preparada para la patrulla fronteriza y más gente, period, más personal para los puertos de entrada. Buenas tardes. En la lógica de seguridad hemisférica que mantiene Estados Unidos, ¿qué expectativas se han comentado respecto al regreso del PRI y los proyectos de seguridad de Peña Nieto? Sobre todo en la lógica de que Oscar Naranjo, como coordinador o asesor especial, pues trae toda la lógica del Plan Colombia, que efectivamente fue diseñada en Estados Unidos. No sé si pudiera comentar algo al respecto de qué expectativas hay con este regreso del PRI y esta nueva generación que trae mucho esta influencia del Plan Colombia. Sí, se ve más continuidad que cosas nuevas, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que se platica en el Washington Post, New York Times y con expertos. Una cosa buena que escuché de alguien que está con el equipo de transición del presidente electo Peña Nieto, que nos visitó ahí en Arizona, es que se van a preocupar, dijo que se van a preocupar mucho más para la frontera sur, que es para México uno de los focos rojos en seguridad pública, en seguridad nacional. De hecho, para nosotros también, ahí entra la gente de países de interés especial para las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Entonces vemos más continuidad y un poco más interés para la frontera con Guatemala. Buenas tardes. Tomando como referencia algunos casos como los de Tucson y Nogales particularmente, recurrentemente se ha hecho uso de la fuerza pero letal como medida de disuasión, y esto ha sido sin percibir una amenaza real. Entonces quiero conocer cuál es la alternativa que usted propone para evitar ese uso de la fuerza tan desproporcionado, para reducir la violencia en la frontera. Bueno, es complejo, como dije, necesita más gentes con más experiencia. Necesitan una frontera con menos presión. O sea, es una frontera con mucha presión. Se
necesita más inversión en seguridad pública del lado mexicano también, porque estamos hablando de cuerpos de policías municipales que son muy débiles del lado mexicano. Y se necesita un repaso de las políticas dentro de la patrulla fronteriza, sin duda. No se sabe exactamente qué es lo que pasó ahí en Nogales. Necesitamos ver con detalle. Conocemos a gente que está trabajando en ese caso, pero yo veo que les apuesto que va a ser una gente que con mucho menos experiencia de lo que se necesita para ese tipo de trabajo. Y básicamente eso es lo que yo propondría. Buenas tardes. Mi pregunta sería encaminada a las manifestaciones culturales antilatino, especialmente en Arizona, y cómo tuvo su clímax con el Minuteman Project, y cuál es la posición de los académicos en Arizona respecto a este asunto de, al parecer, sería el clímax de esta tesis que usted nos muestra. Bueno, la Universidad Estatal de Arizona apoya al DREAM Act, ¿no? Sin duda, eso es claro, eso viene en la página de web de la universidad. Les platiqué arriba que la universidad usa recursos privados para apoyar a esos estudiantes que ya son varios en la Universidad Estatal de Arizona. Antes de que la gobernadora probó la SB 1070, el presidente Crow de nuestra universidad mandó una carta diciendo que hay que pensar con mucho cuidado esta cuestión porque afecta a nuestros estudiantes. Pero ha habido les platiqué en la mañana allá arriba con los maestros y los profesores de esta institución, que ha habido un cambio en el Estado que inició dentro del propio Partido Republicano. Si se acuerdan, fue un senador estatal, el famoso Russell Pierce, que en primer lugar lo que pasó es que nos elegimos al presidente Obama. Él contrata a Janet Napolitano, gobernadora demócrata de Arizona, la quita de Arizona. En su lugar va Jan Brewer, que es republicano, y ahora no había nadie para parar las iniciativas antimigrantes del Congreso Estatal. Entonces el Estado como que ya había mucho build-up, había muchas leyes ya en camino. Jan Brewer aprobó 1070, pero luego en un año lo que vemos es una elección especial con Russell Pierce, y él perdió, sale del Congreso, es el primer presidente de un Senado estatal en la historia de Estados Unidos en perder su puesto en una elección especial así. Se va Andrew Thomas, el fiscal del condado de Maricopa, que también fue una fuerza antimigrante en el condado. Se queda Joe Arpaio, el alguacil, pero es un poco más débil que antes. Se despierta la comunidad de gente de negocios en el estado. Glenn Hammer, el presidente del Arizona Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Arizona, básicamente colecta 60 firmas de los presidentes de compañías más importantes en Arizona, diciéndole a la legislatura: ya con estas leyes, ya estuvo, ya hay que pasar a otros temas. Este tema de migración en Arizona ya hemos logrado todo lo que se puede lograr. Ya hay que cambiar el tono en el estado porque está afectando a los negocios. Entonces hay todo tipo de un cambio a nivel en la comunidad de gente de negocios, en la legislatura, y la gobernadora se queda con su
su posición anti-Dream Act, que antes no era suya. Fue republicana moderada, que es de Phoenix, pero no es republicana del viejo estilo Goldwater Republicans, como decimos en Arizona, moderada, progresista en algunos casos. Apoyaba mucho la educación, ¿no? Jan Brewer, hay que decirlo. Entonces sí ha habido un cambio en el Estado. Los periódicos han atacado mucho al Congreso Estatal este tipo de iniciativa. Entonces vemos un caso, una situación donde, como les platiqué en la mañana, el Congreso está como a la izquierda de Jan Brewer. Es algo increíble. Es un Congreso mucho más moderado que teníamos antes. Es una respuesta muy larga, pero les tenía que contar toda la historia. Doctor, cuando usted habla de la poca experiencia que tienen los agentes de la patrulla fronteriza, esto me causa inquietud en el aspecto para el ciudadano estadounidense promedio. ¿Qué tan atractivo es tener un empleo en la Border Patrol? Cuando uno entra por vía terrestre y va en su vehículo y se encuentra con que a los 15 millas están los checkpoints, al lado ves los ads de que están ofreciendo empleo y ofrecen una serie de atractivos. ¿Qué tipo de empleo es para el promedio estadounidense? ¿Un low income job, un medium job? ¿Es un trabajo atractivo? No paga tan mal, la verdad. O sea, cuando entran, te pagan como 40,000, 45,000 al año, pero te dan las prestaciones de un servidor público a nivel federal que son muy buenos, ¿no? Una pensión y seguro médico. Entonces no está tan mal el pago. Puedes ganar hasta, yo creo que 70 o 80, dependiendo en tu rango y tus años de experiencia. Pero lo que pasa es que aún así, y hay que acordarse que el suroeste de Estados Unidos es un área pobre de Estados Unidos. Las colonias de Texas, todo el sur de Nuevo México, el sur de Arizona, estamos hablando de pobreza, para Estados Unidos pobreza extrema en muchos casos. Entonces sí puede ser atractivo ese tipo de trabajo. Y hay que decirlo, el Department of Homeland Security tiene el mayor número de latinos que cualquier otra dependencia del gobierno. Oye, Eric, una pregunta. ¿Las mujeres que trabajan en la patrulla fronteriza ganan igual que los hombres o están en la discusión? No estoy seguro, pero yo creo que sí. Creo que sí. De hecho, sí hay todo un proceso legal por lo que está pasando este agente, ¿no? Luego yo tengo entendido que hay un proceso dentro de la patrulla fronteriza, pero ya hay una demanda por parte de la familia del fallecido de Nogales. Sí, entonces hay varios procesos, ¿no? Hay procesos dentro de la misma dependencia, hay esta demanda. Y me imagino que podría haber procesos penales también. ¿Y la experiencia que tuvieron los agentes de la patrulla, cuál debería ser? A lo mejor les deberían de pagar más. La patrulla fronteriza es un trabajo difícil, ¿no? ¿Es el trabajo más aburrido que has tenido en tu vida o es el trabajo más emocionante que has tenido en tu vida? Pero emocionante de una manera asustante, digo.
pero cambia así. Normalmente la gente que entra, históricamente fue gente que salió del ejército o de la marina, por ejemplo. Ya cumplieron sus 20 años, fueron veteranos de la guerra de Vietnam, muchos. Entonces ya tenían experiencia en guerra, por ejemplo. Que tuvieron que cambiar su perspectiva a law enforcement o seguridad pública en vez de seguridad, en vez de ser soldados. Pero ya no hay esa trayectoria profesional, ya hay menos de eso. Entonces hay muchos anuncios, como como usted dijo muy bien, de que join the Border Patrol, make $40,000 a year, y que puedes ganar anuncios grandes, ¿no? en las carreteras. Entonces están atrayendo a gente muy joven que a lo mejor no tiene experiencia como policía, y a lo mejor es su primer trabajo saliendo de la prepa a veces. Entonces más gente joven que gente grande. Bueno, si les parece, Luis Manuel, vamos a tomar solo 2 preguntas para que las conteste el doctor al mismo tiempo y poder cerrar la sesión. Por favor, una y la otra. Respecto a la patrulla fronteriza y a la experiencia que tiene, ¿no cree que podría haber un poco de control con si el narcotráfico llega a esos puntos? Porque ya tenemos la experiencia de un pariente de César Cárdenas, ¿no?, que compró a la Border Patrol. Sí hay casos de corrupción, sí, son ya cientos de casos dentro de la propia patrulla fronteriza. Sin duda es un problema mayor para esa dependencia. Y esto pasa cuando contratas a 15,000 personas en 4, 5, 6 años. O sea, vas a contratar a gente que ya realmente no está preparada. Pero sí no me acuerdo del número exacto, pero hay cientos de casos de corrupción pendientes. ¿Cuál es más o menos la diferencia en el perfil de policía fronterizo en el sur, en la frontera sur de México y Estados Unidos, y cómo se diferencia con un policía fronterizo en la frontera norte con Canadá? Sí, y cuáles son más o menos las diferencias entre las políticas de seguridad entre las que se aplican en la frontera norte y en la frontera sur de Estados Unidos? Pues es la misma patrulla fronteriza, se puede cambiar del norte para el sur, pero se puede decir muy claramente que la frontera entre Estados Unidos y Canadá es totalmente distinta que la frontera entre México y Estados Unidos, mucho menos violencia, mucho menos problemas, pero sí, o sea, pasan las armas para Canadá y pasa la marihuana del norte para el sur también. Y entonces son distintas, pero se parecen cada vez más. Del perfil, yo creo que es la misma patrulla fronteriza. Perdón, hay una chica que dice que si le das el uso de la palabra ya como olvidó. ¿Tú? Sí. Respecto a lo que comentó la Estrategia Nacional Patrulla Fronteriza 2012-2016, obviamente la estrategia que antes tenían estaba enfocada al terrorismo. La actual menciona que se van a dirigir hacia la DTO, el uso de inteligencia, pero bueno, ¿cómo considera que va a ser esta frontera México-Estados Unidos en relación a la construcción que da en este reporte, que es una frontera asimétrica, llena de transiciones y es la contradicción más grande de todo esto, ¿no? O sea, es una fuerza que después del 11 de septiembre se dice que se enfoque más en contra del terrorismo, pero siguen siendo lo mismo, es el mismo trabajo,
en asegurar la frontera y perseguir a los migrantes indocumentados. Lo que están haciendo, básicamente decimos en el informe que todo esto no se trata de seguridad nacional, se trata de seguridad pública, y es una diferencia enorme y lo tenemos que ver así para ver realmente cuáles son los avances que queremos. Pero usted tiene toda la razón, no es trabajo de seguridad nacional, es trabajo de seguridad pública que hacen. Vamos a darle un aplauso al doctor Luis. Muchísimas gracias también a Luis Manuel López Rojas, y yo cerraría señalando que Estados Unidos y México, y voy a utilizar una palabra, estamos condenados a colaborar. Hay evidencias contundentes, nos guste o no nos guste, de esta colaboración, entre otras que yo haya descubierto que, por ejemplo, ya muchas nacionalidades a los cuales mi país les pedía visa, entre ellos a los chinos, pues hay un acuerdo con los Estados Unidos. Esto, por ejemplo, pasa también con Ecuador, con una serie de países muy interesantes, en donde si los chinos o los ecuatorianos tienen la visa estadounidense, con esa visa automáticamente el gobierno mexicano les da ya ingreso a nuestro país. Yo creo que vienen tiempos en donde esta relación va a seguir cambiando, es una relación muy dinámica, y creo yo que tenemos que vernos los unos a los otros y a los ojos. Muchas gracias.